chica de aquí con quien tuve un hijo. Clara se llama ella. No, yo ya era artista. Cuando yo lo conozco a él, yo era productora de cine. De los Bukis. ¿Y quiénes son los Bukis? ¿No? O sea, él no tenía ni fama, ni discos, ni... Beatriz Adriana ha dicho que gracias a ella se hizo Marco Antonio Solís. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales chismosín, digo, Gerberín. ¿A dónde vamos a parar? Y en esta ocasión vamos a hablar de un chisme que anda circulando como pan caliente en las redes sociales. El alimento de la prensa ahora es el chisme. Resulta que, según dicen las malas lenguas, Marco Antonio Solís habría matado a su esposa, pero aguanten vara, no estamos hablando de la esposa actual, no. Ahorita les cuento bien el chisme completo porque se trata de una esposa que tuvo hace años, cuando todavía no era famoso. Así que quédese hasta el final del video, porque este asunto trae más vueltas que salchicha del Oxxo. Con quien tuve un hijo. Clara se llama ella. Una relación joven, realmente los dos jóvenes, un tanto inmadura, un tanto. Pero antes de que nos metamos hasta la cocina, los invitamos a que se suscriban a este bello, educativo y chismoso canal, para que no se pierda ninguno de nuestros temas sabrosos y llenos de jiribilla. Debería darte vergüenza. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje chencha. Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki, actualmente tiene unos 65 años y es un cantante consagradísimo, sobre todo entre los fans de la música romántica, esa que te hace llorar cuando pica cebolla. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Su esposa actual es Christy Solís, quien fue modelo en uno de sus videos y que desde entonces el Buki quedó flechado. Primero le tiró la onda, luego le propuso matrimonio y desde entonces han formado una de las parejas más estables del medio. Tienen 2 hijas y la neta, se ven como una familia perfecta. La verdad. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero pues como andamos para todos lados juntos y eso. Pero además han hecho una familia muy bonita, ¿no? Gracias a Dios, sí. Pero no siempre fue así de formalito, ¿eh? El mismo Marco ha contado que en el pasado le daba duro al chupe, y sí, mis queridos suscriptores, fue alcohólico. Le encantaba echarse sus buenos tragos, sobre todo durante y después de los conciertos. Afortunadamente, logró salir del vicio gracias al apoyo de su familia, especialmente de su esposa, que ha estado ahí como buena compañera de vida. Y ya lo dice el dicho, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Hay más poder adquisitivo también, más locura y hacer cosas también, ¿no? A tomar, En este caso, Christy fue ese pilar que lo ayudó a salir adelante y mantener los pies en la tierra. Y sí, amigos, hay que decirlo con todas sus letras, el Buki podrá ser muy machito y muy romántico en sus canciones, pero en su casa, la que manda es su mujer. Y es que, según cuentan las malas lenguas, Christy no lo deja ni siquiera saludar a Marisela, y mucho menos cantar con ella. Es que como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿a poco no? Y no solo eso, ¿eh? También se dice que ella fue la verdadera razón por la que Marco Antonio se separó de los Bukis. La situación es cuando nos empezamos a casar, como que algo pasó. ¿Tú crees que la mujer de Marco lo haya apartado? Porque desde que llegó a su vida, tomó el control de su carrera y, según algunos, también de su persona. No podemos ni saludarnos ni nada, pero eso es diferente. ¿Por qué? Ay. O sea, que agarró las riendas del potrillo y desde entonces nada se mueve sin que ella dé el visto bueno. Pero bueno, como dice el dicho, todo tiene su precio, y parece que el precio de la estabilidad y la familia fue decirle adiós al grupo. Y pues aunque Marco Antonio Solís se ve como un chavo bien tranquilo, bien zen y casi como salido de un retiro espiritual, resulta que en el pasado no era así, mis queridos amantes de la información. Y sí, amigos, el pasado de Marco Antonio Solís está más turbio que café de olla sin colar. Y hubo un tiempo en que sí nos desenfrenamos, no solo yo, sino todos ahí. Toda la banda, pues. Pero yo del grupo en Bukis, pues yo sí del más se le era dicho. Antes de alcanzar la fama con los Bukis, se dice que tuvo una esposa llamada Clara, con la que incluso tuvo un hijo, Marco Antonio Solís Jr., de quien casi no se habla en redes sociales, pero que sí existe, ¿eh? Y ojo, Marco Antonio tampoco lo ha negado, al contrario, ha dicho abiertamente que conoció a Clara antes de casarse con Beatriz Adriana, o sea, estamos hablando de tiempos de cuando llovía para arriba. Y aquí es donde el chisme se pone escalofriante, según cuentan algunas personas, esta mujer, Clara, desapareció misteriosamente.
La chica de aquí de México, con quien tuve un hijo, Clara se llama ella, una relación. Así nomás, de un día pa' otro, se le perdió el rastro como si la tierra se la hubiera tragado. No se volvió a saber de ella. Nada. Cero. Como si hubiera desaparecido del mapa. Y es por eso que algunas personas empezaron a especular que Marco Antonio Solís la mandó directito a ver a San Pedro. Así como lo oyen. Cosa que, obviamente, el cantante ha negado rotundamente. Según él, no sabe de dónde salió ese rumor, ni por qué la gente se puso tan creativa con el chisme. ¿Qué? Pues yo no he sabido que ninguna, pues yo las dos que conozco es Beatriz y Cristi nada más, o sea, pero nada, yo no conozco otra esposa ni desde que entré yo, que teníamos, pues que él tendría algunos 20, 21 años. Pero ahí les va el meollo del asunto, lo que pasa es que, efectivamente, nadie volvió a saber de Clara. Desapareció así nomás, como si se hubiera esfumado en el aire. Y, según cuentan algunos que han hablado de esta teoría medio tenebrosa, la razón por la cual Marco Antonio Solís la habría mandado a desaparecer es porque le estorbaba. Así como lo oyen. Y es que en ese momento, el Buki andaba con todas las ganas de lanzar a los Bukis al estrellato y le pidió ayuda nada más y nada menos que a Beatriz Adriana, quien ya era una cantante reconocida. No, yo ya era artista. Cuando yo lo conozco a él, yo era productora de cine. El de los Bukis. ¿Y quiénes son los Bukis? ¿No? O sea, él no tenía ni fama, ni disco, ni dinero. Para amarrarla bien, Marco Antonio decidió casarse con ella, pero, ¡zas! Había un problemón. Clara, su primera esposa, se negaba a darle el divorcio. Y no solo eso, sino que lo amenazaba con ir a los medios y decir que él ya estaba casado, lo cual obviamente le iba a echar a perder el plan de conquistar a Beatriz, que él veía como su trampolín a la fama. Y es que, que se acuerden, cuando Marco Antonio Solís se fue a la Ciudad de México con su primo Joel, iban con una mano adelante y otra atrás. Eran tan pobres que muchas veces ni para comer tenían. Se dice que incluso ya estaban pensando en regresarse a Michoacán, porque la estaban pasando bastante mal. Básicamente, en guaraches, como se dice aquí en México, aunque son un poco despectivos, decir, sin nada. Y aunque una de sus canciones ya sonaba en la radio, ellos no veían ni un peso, porque no sabían ni lo que eran las regalías, ni cómo cobrarlas. De hecho, hay una anécdota muy conocida. La primera vez que don Raúl Velasco los invitó a Siempre en Domingo, llegaron a cantar en guaraches. Sí, tal cual. Eso lo contó la prensa varias veces. Lo curioso es que, a muy temprana edad, Marco Antonio ya tenía una esposa. Nadie sabe bien a qué edad se fue a vivir con Clara, pero ha de haber sido bastante joven, porque para cuando empezó a sonar el nombre de los Bukis, él ya traía historia cargando. Y así se presentaron por primera vez en la televisión mexicana, vestidos de manta, descalzos, pero definitivamente con un talento indiscutible. Pero resulta que él no quería decirle a Beatriz Adriana que ya tenía una relación, porque tenía miedo de que ella no lo aceptara y entonces ya no pudiera ayudarlo a lanzar a los Bukis al estrellato. Y es que esa era, según dicen, toda su intención. Claro que Beatriz Adriana tampoco era ninguna blanca palomita, porque ella ya había tenido una relación antes y de hecho hasta tenía un hijo de esa relación. Pero bueno, hay que decir las cosas como son, en ese entonces, la famosa era ella. Beatriz Adriana ha dicho que gracias a ella se hizo Marco Antonio Solís, y la verdad es que no es cierto. Entonces, si nos vamos por ese camino, eso habría sido la razón principal por la cual el Buki no tuvo de otra más que mandar a desaparecer a la tal Clara y dejar a su propio hijo recomendado con otra persona. Imagínese nomás. Si este rumor fuera cierto, estaríamos hablando de algo verdaderamente perturbador. Sería como sacado de una película de terror, el cantante que mató a su esposa para poder ser famoso. Así, sin cambiarle ni una coma. Y es que, según lo que contó la misma Beatriz Adriana, cuando ella conoció a Marco Antonio Solís, él no tenía dinero, no tenía nada, ni fama, ni siquiera carro. Era un don nadie en ese momento. Los Bukis ya eran los Bukis cuando Marco Antonio Solís conoce a Beatriz Adriana. Fue ella quien lo apoyó con dinero, con contactos, y hasta lo recomendó en programas como Siempre en Domingo, para que el hombre pudiera salir del agujero donde estaba metido. Y según dijo también la propia Beatriz Adriana, cuando Marco Antonio logró la fama, la traicionó, con cuánta mujer se le puso enfrente. Entre ellas, por supuesto, la ya famosa cantante Marisela. Y así, sin más, se divorció de Beatriz, mandándola directo al olvido. Y se dice
pues, que Marco Antonio Solís fue bien trepador, por lo que mucha gente empezó a decir, bueno, si es capaz de usar a las personas como escalón, capaz que también es capaz de quitar del camino a quien le estorbe, ¿no? Esa música continuó. Es cuando se divorció él de Beatriz y nos juntamos nuevamente. Ya tenía yo 17 años, caray. Hay gente que pues se pasa de listo. Y es que, como les venía contando, el pasado de Marco no es como lo pintan ahora, porque hoy se ve muy familiar, bien portado, con su esposa y sus hijas adorables. Pero en aquellos tiempos, traía broncas con el chupe. Fíjense nomás, según ha contado él mismo, una vez saliendo de un concierto en Los Ángeles, andaba crudísimo, y un señor se le acercó y le dijo, oye, quiero que conozcas a una cantante de por acá, quiero que le hagas un disco. Y así fue como conoció a Marisela. Él cuenta que no quería ir a su casa porque estaba bien desvelado y además crudo, y le daba pena llegar así, todo mal. Bien, no estaba sin él, estaba con él. Yo estaba chica, pero tremenda, agárrate. Andaba de tremenda, de vaga. No, pero sí, y él también era joven. Pero aún así fue, y en ese momento conoció a la que después se convertiría en su amante. Marisela ha dicho en varias entrevistas que ese noviazgo empezó cuando ella tenía apenas 14 años. Sí, como lo oyen, 14 años. O sea, era una chamaca que todavía andaba en la escuela cuando empezó a andar con Marco Antonio. Según dice ella, él le llamaba por teléfono en la madrugada y la mamá le decía, no le marques ahorita, que la niña tiene que ir a la escuela mañana. Pues, después de estuvimos un rato y después de grabar y andar juntos, me separé tantito por cuestión de promoción y él se fue. Y fue justo en esa época cuando Marisela empezó a ir a los conciertos de los Bukis, y ahí, en ese ambiente, fue cuando se le empezó a pegar el gusto por la bebida. Y no solo eso, después vinieron cosas peores, como el consumo de esos polvitos blancos, ya saben a cuáles me refiero. Pero todo empezó porque alguien le dio trago a una chavita apenas entrando en la adolescencia, y muchos señalan a Marco Antonio Solís como el responsable de eso. Después, cuando Marisela arrancó su carrera artística, tuvo un montón de broncas con el alcohol y otras cosas más pesadas, al grado de que tuvo que meterse varias veces a centros de rehabilitación. Nada a nadie. No. Bueno, no le quité nada a nadie, no se lo quité, pero ¿Y por qué está saliendo otra vez el rumor de que Marco Antonio Solís mató a su esposa? Pues porque ya saben cómo es el internet, alguien se topa con esa información vieja, la saca del baúl y ¡pum!, vuelve a explotar el chisme. Pero a ver, imaginémonos, aunque sea por un momento, que eso fuera cierto, que el gran Marco Antonio Solís, el ídolo, el romántico de los rizos eternos, tuviera un pasado tan oscuro. Totalmente. Yo tuve una reestructura también de mi vida, yo creo que todos la necesitamos en determinado momento de nuestra vida, ¿no? No nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero como dice el dicho, la realidad a veces supera la ficción. Y es que después de su romance con Marisela, Marco anduvo con Beatriz Adriana, se casaron, tuvieron una hija, y luego él se desapareció. La dejó y por años no quiso o no pudo verla. Dicen que la niña lo esperaba cada cumpleaños, que soñaba con que su papá llegara a verla, pero nada. Ni en sus 15 años se apareció. Y no fue sino hasta muchos años después, cuando la chava ya tenía hasta sus propios hijos, que Marco volvió a buscarla y hasta le compuso un disco. Necesito regalos, yo no necesito nada más que la compañía de los que amo. Y la tuve, y la tengo. Y hablando de historias fuertes, ¿se acuerdan de la chava de la academia que dijo que Marco Antonio Solís era un monstruo? Según ella, primero la ilusionó con grabar un disco, pero un día que estaban comiendo con sus papás, él, supuestamente borracho, le pidió un beso. Así, directo. Según ella, él quería hacerle el disco pero a cambio de favores. Tenía, no sé si lo tiene todavía, pero tiene un problema muy feo del alcohol. Y se puso así, pero mal, borracho, y entonces me decía, dame un beso. La chava lo dijo en televisión y hasta juró que lo odiaba. ¿Pero qué pasó? Pues que la prensa, en lugar de apoyarla, la tachó de mentirosa, dijeron que nomás quería colgarse de la fama. Obvio, le creyeron al Buki, porque pues él es peso pesado en la música, un ícono, y ella, pues una concursante más. Pero si nos ponemos a pensar, ¿de verdad sería tan loco pensar que Marco hiciera algo así? Esa reunión, lo que tú expresaste, es la verdad y no estuvo imbuido por algún sentimiento de tensión al interior de la academia. No, es lo que pasó. ¿Acaso no fue igual con Marisela? ¿Y no fue algo parecido con Beatriz Adriana?
Todas cayeron en sus redes justo cuando él les prometía ayudarles con su carrera. Y ya que hablamos de Beatriz Adriana, ella también ha echado pestes del Buki. Ha dicho que le robó unos terrenos que estaban a su nombre y que, de repente, mágicamente aparecieron a nombre de él y su esposa actual. Pero eso no es todo, también ha contado que Marco la amenazó con una pistola. Así como lo oyen. Cosas dice, y si mi patrimonio de toda una vida de trabajo me lo robaron y no tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija... Que un día, en medio de una discusión, sacó un arma y la puso contra ella. Entonces, uno se pregunta, ¿Marco Antonio Solís es realmente ese hombre tan tranquilo, tan espiritual, tan romántico como se pinta? Porque, según los testimonios, parece que detrás de esa melena y esa guitarra hay una persona que puede ser bastante violenta. Ya lo dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y como les venía diciendo, en el año 2012 Marco Antonio Solís se presentó a cantar en Argentina, en un concierto en Luna Park, alguno por allá, la neta ni nos acordamos del nombre, pero lo bueno vino después. Cuando del amor se te ha olvidado y en mi alma había dolor, viví en tu... Resulta que una estación de radio le preguntó, así sin pelos en la lengua, que si era cierto el rumor de que había estado en la cárcel por haber matado a su esposa. Tómala. Marco, todo sacado de onda, respondió que él ni sabía de dónde había salido semejante chisme, que le preocupaba porque, según dijo, la gente se lo podía tomar muy en serio. O sea, dio a entender que ese rumor le daba ñañaras y que no quería que siguiera rodando por ahí. Pero como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, ¿o no? Este mató a su mujer, es como difícil, y los entiendo, no, pero no, jamás. No sé de dónde salió eso, son historias que no sé dónde nacen, quién las inventó. Que después de tantos años de pronto saliera con esas notas que salieron publicadas hablando pestes de Marco, tratando de perjudicar terriblemente su imagen. Entonces yo me pregunto, ¿por qué le da tanto miedo a Marco Antonio Solís que ese rumor agarre vuelo? Pues no sé, habría que preguntárselo, ¿no creen? De todos he sabido que Marco Antonio Solís fue bien mujeriego, hasta que le llegó la indicada, ¿verdad? Eso sí, no se le puede negar que es un tremendo compositor, ha hecho una cantidad impresionante de éxitos, y la mayoría han sido cantados por mujeres. Una de sus grandes intérpretes, aparte de Marisela, fue María Sorté. Porque la vida no me dice nada. Sí, señor. La misma que también es actriz. Ella grabó varios temas de Marco Antonio y, según se dice, entre ellos hubo un breve romance. Porque ya ven cómo es Marco, que no da paso sin huarache. Y claro, la bella María, aunque ya andaba con sus añitos encima, seguía siendo una mujer muy guapa y de buen ver, así que dicen que no se fue sin pagar su cuota por el disquito, que sí hubo sus cariñitos, pues. Hasta que la seques tú. Y otra que, según las malas lenguas, también pagó el precio por grabar con Marco fue nada más y nada menos que Laura Flores. En los años 90, ella grabó un disco con varios temazos compuestos por él, como Te Felicito, entre otros. Porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente. Y se comenta que Laura, con eso de que siempre ha sido de mente abierta y ya traía varios maridos en su historial, pues dijo, ¿qué tanto es tantito? Otra rayita al tigre. Y pues sí, con tal de tener un discazo con la firma de El Buki, claro que lo valía, ¿o no? Y no se les olvide que Marco Antonio Solís también trabajó con Olga Tañón cuando ella estaba en su mero apogeo. Tengo que renunciar a quererte antes que... Y según dicen, Marco fue bastante cariñosito con ella, porque no solo le compuso un discazo que le dejó varios millones de dólares, sino que también, según el Run Run, Olga tuvo que pagar el precio, estar con Marco Antonio. Y es que hay que decirlo, el tipo será lo que sea, pero galán sí es, y talento pa' componerle sobra. Por eso ha tenido tantas mujeres y es tan cotizado en el mundo de la música romántica. Claro, claro. Y eso es lo que... Oye, las mujeres se vuelven locas. Tu esposa es... celosa. Porque no nos hagamos, hay gente que se derrite con una buena canción de amor, y Marco Antonio ha sabido aprovechar muy bien eso. Su fama y su fortuna no cayeron del cielo,
pero tampoco vinieron solitas, fueron armadas con melodías, versos y, bueno, con uno que otro corazón roto también. Pero volviendo al tema oscuro, el de la desaparecida Clara. ¿Qué hubiera pasado con la carrera de Marco Antonio si no se hubiera divorciado o si hubiera seguido casado con ella? ¿Será que hubiera alcanzado la misma fama que tiene ahora? Porque, siendo sinceros, tal vez Beatriz Adriana no lo habría aceptado como novio, y mucho menos como amante, si Clara todavía estuviera en el mapa. Recuerden que en esa época, Marco andaba a pie, sin un peso, y pues si necesitaba una mano que lo jalara arriba. Tal vez le hubiera tocado batallar más, buscar otras formas de abrirse paso en el mundo del espectáculo, pero no le hubiera sido tan fácil como lo fue casarse con Beatriz Adriana. Necesito una compañera y me las hizo a mí. Y pues yo lo apoyé, lo conocí, él no tenía dinero, no tenía fama, pero yo sí. Y eso que, dicho sea de paso, después de casarse con el Buki, la carrera de Beatriz vino abajo. Lejos de que Marco la ayudara, dicen que le afectó, porque ella descuidó su carrera por andar apoyando la de él. Así de claro, ella se apagó para que él brillara. Y es que muchas veces, poder sobresalir en el mundo de la música, andar con una famosa es clave, fundamental. Cuando ya era famoso, lo fotografiaban con una muchacha, con otra, en fin, y pues yo me enteraba. Porque ya de entrada tienes una base de fans o de seguidores que te van a voltear a ver aunque sea por el puro chisme. Y ojo, que Marco Antonio Solís no ha sido el único que ha hecho eso alcanzar la fama. También se dice que otro que aplicó la misma fue Adolfo Ángel, el de los Temerarios. Según cuentan, cuando ellos hablaban con los directores de mercadeo del grupo, estos siempre les decían lo mismo: tienes que andar con una famosa que el grupo se dispare al estrellato. Temerario Mayor, ya sabía yo que me habían dado con todas las que quieras, gustes y mandes, ¿no? ¿Te gustaba por lo menos la música de los Temerarios? No. Y pues Adolfo, sin pelos en la lengua, les dijo, pues consíganme una. ¿Y qué creen? La que consiguieron fue nada más y nada menos que la mismísima Verónica Castro. Sí, señores, la chaparrita de oro. Claro, Verónica era algunos años mayor que Adolfo, pero eso no fue problema. Él apenas iba comenzando su carrera y ella ya venía bien curtida, como quien dice, ya había dado vuelta y media por el mundo del espectáculo. Una situación muy bonita en torno a la amistad que hemos tenido, Verónica. Quiero decirte... Espérate, después de comerciales. Había tenido romances con puro peso pesado, Manuel el Loco Valdés, Omar Fierro y hasta con uno que otro político. Pero eso no importó. Dicen que a Verónica le cayó bien el muchacho, se le hizo simpático y pues hubo química. Ahora, lo que realmente les interesaba a los Temerarios era el empujón mediático que les podía dar andar con Verónica. Porque en cuanto ella se dejó ver con Adolfo Ángel, boom, todas las revistas, todos los programas de chismes y los medios se volcaron a hablar del grupo. Lo hice especialmente para ti, te agradezco muchísimo, gracias a Dios por haberte conocido, y esto es para ti, Verónica. Y fue gracias a ese revuelo que los Temerarios lograron consolidarse como uno de los grupos más populares de México. Verónica Castro, sin duda, les echó la mano, y vaya que les ayudó. Aunque claro, como todo chisme tiene su final, también se dice que después Adolfo Ángel la traicionó y que la relación nomás duró como un año. Entonces, como ven amigos, hay muchas formas de alcanzar el éxito cuando uno va empezando. Adolfo, para. ¿Qué pasó? Llamo para decirte que no me interesa más andar contigo. Y una de esas, como ya vimos, es andar con una cantante súper famosa o una actriz bien conocida que todo mundo empiece a hablar de ti y así te des a conocer rapidito. Pero obviamente, lo más polémico de todo este asunto es la desaparición de la primera esposa de Marco Antonio Solís. Porque sí, quizás ella simplemente quiso desaparecer del mapa, ya no saber nada de él y tampoco meterse en el mundo del espectáculo. Al parecer, Marco ha tenido buena relación con su hijo, el que tuvo con Clara, y hasta hay fotos donde se les ve juntos. Pues, me vas a acompañar al Teletón. Y pues el otro chico pues, está feliz de la vida, lo salió ahí en el Teletón, lo presentó ante el público, que está mi hijo, espero que lo apoyen, él es parte de ustedes. Se dice que el chamaco también canta y que lo hace muy bonito, pero siempre se ha mantenido alejado de las cámaras, tal vez para no dar de qué hablar ni afectar la imagen de su padre. Pero si nos ponemos a pensar qué pasó realmente con la mamá de este joven, pues sigue siendo un misterio.
Quizás solo sea una mujer que decidió llevar su vida en privado, como mucha gente que no quiere saber nada del circo mediático. Lo que sí está clarito es que Beatriz Adriana ha hablado y fuerte. De su país. El muchacho tiene muchas inquietudes artísticas, por lógica, me heredó lo del padre. Incluso canta muy bien y canta con el color de voz del papá. Ella ha dicho que Marco Antonio Solís la utilizó y que si no fuera por ella, él no sería el famoso que es hoy. Y cuando ella lo necesitó, él se hizo el desaparecido. Porque resulta que el hijo de Beatriz, que no era de Marco, pero él lo trataba como si lo fuera, fue secuestrado. Y en ese momento, desesperada, Beatriz le pidió ayuda a Marco Antonio para que le prestara dinero y pagara el rescate. ¿Y qué creen? Pues que Marco se le escondió. No contestó, no ayudó, y tristemente, ese muchacho perdió la vida. Marco quería mucho a Leonardo. Él era su imagen de su padre. Marco, sinceramente, adoraba a Leonardo y Leonardo a Marco. Yo sé que nunca me hubiera dejado sola. Y eso, claro, dejó marcada a Beatriz para siempre. Quizás por eso está tan dolida, porque como quien dice, ella le dio la mano cuando él no tenía ni el camión, y cuando ella se estaba ahogando, él ni se mojó un dedo. Pero bueno, ahora sí que ustedes comenten, amigos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que sea cierto? ¿O será puro chisme y especulación? ¿Ustedes creen que Marco Antonio Solís sea capaz de algo así? Traíamos muy cerca en la colonia los secuestros y teníamos miedo por la niña porque al ser hija de 2 artistas, piensan que los artistas tenemos mucho dinero. Un día Nosotros, como siempre, solo les traemos lo que se dice en las redes y lo que corre de boca en boca. Y hasta aquí llegamos con este nuevo e intrigante video de Tutoriales Gerberín. Si el video les gustó, ya saben, no sean gachos, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenos su like, que eso nos ayuda un montón a seguir subiendo más y mejor contenido.